¿Ok? Ya, listo. Y empezamos. El tema clase 5, como dice Narvin, no está nada corta, pareciera corta, pero realmente no lo es. Hay mucho más. Voy a tratar de tocar lo más importante, lo que viene aquí en lo que nos mandó Narvin, pero sí voy a ver otras cositas más aparte, ¿ok? Primero empezaríamos, porque el tema es memoria y aprendizaje. Empezaríamos por qué es la memoria y qué es el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual el cerebro adquiere nueva información o una nueva habilidad. Eso es aprender, como cuando aprendemos a hacer algo nuevo para el cerebro, porque lo estamos viendo desde el punto de neurociencias, ¿ok? Y implica, ya que empezamos a aprender cosas nuevas y adquirir información nueva y nuevas habilidades, ya lo platicábamos desde la vez anterior, que se implica la modificación de redes neuronales. Y al modificar las redes neuronales, a eso se le llama neuroplasticidad. Eso ya lo habíamos platicado, cambia la estructura o cambia el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque aprendimos una nueva información o una nueva habilidad. Ese es el aprendizaje. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad para almacenar, para retener y para recuperar información. Sin memoria no se da el aprendizaje, ¿ok? Van de la mano completamente las dos, porque sin memoria el aprendizaje no se puede consolidar. ¿Qué tipos de memoria existen? Es la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Ok? También está la implícita y la explícita, pero les voy a decir un poquito de las anteriores. La sensorial implica una duración de milisegundos. Es lo que captas en un instante. Puedes ir caminando por la calle y de repente, pum, viste un árbol, esa es una sensorial. O sentiste algo, la lluvia, el viento, algo, esa es una memoria sensorial. Una memoria a corto plazo es una memoria que le llaman la memoria de trabajo. Retiene por segundos o por minutos lo que vimos o lo que aprendimos. Por ejemplo, recordar un número, esa es una memoria a corto plazo. La tengo que buscar para luego soltar. ¿Ok? Y la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo puede durar días, años o toda la vida. Ahorita les voy a decir cómo están definidas cada una. ¿Por qué puede durar días, años o toda la vida? Por ejemplo, hay actividades que se aprenden por automático, como es el manejar, como es el andar en bicicleta, y esa es una memoria a largo plazo. Nunca olvidas andar en bicicleta, nunca, y hagan el intento las que no sean, que fueron de mucha bicicleta de chiquitas y no se volvieron a subir a una bicicleta. Te digo porque ya lo hice. Eh, Te vuelves a subir a la bicicleta y quizás vas a vacilar un poquito, pero así le vuelves a agarrar el sentido. Eso es una memoria a largo plazo. La memoria va relacionado con el recuerdo, ¿ok? Porque una cosa es recuerdo y otra cosa es memoria. Y el recuerdo se forma en un proceso de 3 pasos. En el recuerdo, que hace que finalmente se establezca en tu cerebro como memoria, hay una codificación. El cerebro percibe y procesa la información. Luego hay un almacenamiento. Se guarda esa información en las redes neuronales y luego existe una recuperación. Se accede a la información cuando se necesita, que si se fijan, viene siendo algo parecido a la memoria sensorial a corto, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Okay?
Eso, de ahí viene el recuerdo, de ahí se forma la memoria. Este es un dato neurocientífico. Cada vez que recupera el cerebro un recuerdo, el cerebro lo reescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que puede modificarse. Por eso los recuerdos no son estáticos. De una historia, de algo que hicimos ayer, antier, de un viaje que realicé o que cualquiera de nosotros haya tenido una experiencia, fíjese nada más, solo guardamos el 46%. Todo lo demás no quiere decir que no haya existido, sino que nosotros lo pudimos haber modificado o haber cambiado textualmente o haberlo dicho con otras palabras o acomodado de diferente manera. Eso es súper importante porque a veces creemos que estamos platicando la historia de lo que sucedió y solo platicamos el 46%. O sea, ni siquiera llegamos al 50%. Y eso es de neurociencias totales. ¿Okay? Ahora viene la memoria implícita y la explícita. La implícita también se le llama memoria no declarativa. Es inconsciente. Se manifiesta en habilidades, en hábitos, en reflejos y en condicionamientos. No requiere un esfuerzo consciente para ser recordada o activada, porque es inconsciente. Es algo que vimos desde niños y lo dimos por sentado, por hecho. Puede que nosotros tengamos recuerdos de, por ejemplo, amarrarse los zapatos. Amarrarse los zapatos, yo les aseguro que hay muchas formas de atarse los cordones de los zapatos. Y unos los atan de una forma, otros los atan de otra forma. Y eso no quiere decir que esté uno bien y el otro mal, sino que esa memoria implícita, cuando lo aprendí o cuando me lo enseñaron, así lo aprendí. Esa habilidad, ese hábito, ese reflejo, ese condicionamiento, así va a ser recordado toda la vida y se puede activar, pues cuando te pones unos tenis, quizás nosotros ya, yo por ejemplo tenía muchísimos años que no me ponía unos tenis y hace poquito que salí me puse unos tenis y al amarrarme las agujetas se me vino a la mente que yo me las amarraba de una forma diferente como venía el cordón acomodado. Saqué los cordones y los acomodé la forma en que yo quería. Y me decía mi esposo, ¿pero por qué? Porque así aprendí yo. Y la verdad se me hacía que se veían más bonitos. El cordón en lugar de estar cruzado, está de un solo lado y los cruzaba por abajo. Entonces, esa es la forma como aprendí, la que me gustó, la que se condicionó en mi cerebro. Entonces, por automático, lo hago. No porque yo quisiera decir, qué fregona los cordones, no. Es algo que ya está condicionado. Y como les dije, es atarse los zapatos. Otra de la memoria implícita puede ser que cuando estuviste chiquito, tuviste un temor a algo. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los perros y no sabe qué le pasó. No lo recuerdo, no lo recuerdo, pero algo sucedió y eso me condicionó a que en automático, no en mi caso, no, pero mi hermana, ella le tiene terror a los perros, dice que no se acuerda por qué les tiene miedo, pero está condicionada a reaccionar de esa forma cuando ve un perro. Automáticamente se hace a un lado. Y la memoria explícita también se le llama memoria declarativa. Es consciente, se requiere esfuerzo para recordar información o experiencias. Hay recuerdos personales, por ejemplo, fechas, eventos, vividos, emociones, que esos sí tendemos la tendencia a recordarlos. Cuando hablemos ahorita de la
asociación y repetición, ahí les voy a decir por qué mucha gente sí capta muchas cosas y no, pero aquí es la memoria. Por ejemplo, hay conceptos o conocimientos generales que nos enseñaron en la escuela y que los aprendimos. Los aprendimos porque los tuvimos que aprender. Aunque sea consciente, los tuvimos que aprender, como decir cuál es la capital de Francia. París, por automático. Perú, Lima, porque nos hicieron que lo aprendiéramos conscientemente, pero memorizados. Y se quedó ahí en tu memoria. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿te sabes la capital de Lima? Y ¡pum! Brincas, Perú, porque era obligatorio. Era consciente, pero era obligatorio. ¿Hay diferencias entre una y el otra? Sí. Los niveles de conciencia de una son diferentes a las otras. Las habilidades, los hábitos y las reacciones son diferentes. En la implícita es inconsciente, son habilidades, hábitos y reacciones. Y en la explícita es consciente. Hay hechos, datos y experiencias personales. En la implícita, la, andar en bicicleta, y en la explícita, recordar una lección o una fecha, como por ejemplo nosotros, cuando fue el natalicio de Benito Juárez, y luego sabemos por qué, porque lo aprendimos. Igual que ustedes deben de tener sus fechas que se conmemoran ciertas, entonces las recordamos porque las aprendimos conscientemente, sí, pero porque era obligación, ¿ok? Y la memoria implícita es automática, sin esfuerzo, y la memoria explícita es mediante evocar con intención. Quiero recordar algo. ¿Ok? Esas son las memorias. Ahora vámonos. Hasta ahí se termina la primera fase. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Estuvo claro? La memoria, a ver qué dicen, todo claro. Y Martita, ¿Qué? todo claro. Ok, nos vamos al punto 2, que son los factores que influyen en la memoria, y este sí está bueno. Martita, Los factores, tengo mande, una pregunta. a ver, dime. ¿Tengo la idea o es que en la película intensamente se ve porque habla mucho de cómo funcionan las emociones, ¿no? Ujú. Que lo grafica muy bien. Que en la noche se produce este proceso de almacenar toda la información que hemos recibido durante Ahí el voy día. para allá, sí. Ahí viene, Ah, entonces, ahí ahí, viene, ahí viene. Pues listo. digo que de aquí para adelante se pone interesante, Ya, porque acá es los conceptos como tal, lo que es la memoria, lo que es el aprendizaje, lo que es la memoria a corto plazo, la que es a largo plazo, lo que es cómo funciona la memoria implícita y la explícita, pero lo importante, como dices tú, ahí viene. ahí Dice, ya, listo. los factores que influyen en la memoria. ¿Qué factores influyen en la memoria y el aprendizaje? Acuérdense que la memoria y el aprendizaje van de la mano. No hay aprendizaje sin memoria y no hay memoria sin aprendizaje. ¿Ok? O sea, van de la mano, no los podemos separar, van juntos. Eh, Atención y concentración. Eso es un factor que influye en la memoria y en el aprendizaje. Por ejemplo, atención y concentración. A esta hora del día cuesta muchísimo más trabajo poner atención que de las 9 a las 2 de la tarde. ¿Okay? Mi tono de voz, si se fijan, a veces se alza y a veces se baja. A veces me detengo y a veces avanzo. ¿Por qué? Porque yo sé que la atención no es la misma a esta hora que en la mañana. ¿Ok? Entonces, eso influye en la memoria y en el aprendizaje. Pero ahorita vamos a hablar lo que dijo Narvin sobre el día a día. Y aquí les voy a decir qué es la atención. Es la capacidad de seleccionar estímulos relevantes del entorno. No es la misma atención que concentración, ¿no? Porque la atención selecciona estímulos relacionados con el entorno o ignorar lo que no es relevante para mí. Puede haber mil estímulos.
Unos los puedo agarrar y otros no. La atención actúa como un filtro. ¿Un filtro para qué? Para que la información que elegí, que es importante para mí, llegue al cerebro para ser procesada. Esa es cuando con mi atención, si ahorita están todos poniendo atención, están tomando lo que para ustedes es importante o no, y unos lo están anotando, unos se lo están metiendo acá, otro, cada quien a su forma. Esa es y hay atención sostenida, atención selectiva, atención dividida y atención alternante. Se las voy a decir nomás de pasadita, porque sí hay diferentes tipos de atención, porque la manera que tenemos cada uno de nosotros de poner atención es diferente y cada uno selecciona la suya. La atención sostenida es mantener el foco, estar enfocado en una tarea por un tiempo prolongado. Yo decido, cuando yo preparé esta clase, yo estaba enfocada en desmenuzarla, en poner atención en lo que iba a decir. Entonces, esa es la atención selectiva, o digo sostenida. ¿Por qué? Porque lo quería tener en orden. La atención selectiva es fijarme en algo a pesar de que haya distracciones. Cuando estaba haciendo la clase, mi nieta tocó la puerta, pero a pesar de que me estaban tocando la puerta, a pesar de que me decía, Abu, ¿quieres jugar? A pesar, yo estaba decidida a terminar de escribir mi clase. ¿Eh? Eso es la selectiva. Yo selecciono. La dividida, atender varias cosas a la vez. Y esa atención dividida es limitada y es menos eficiente. Cuando estamos haciendo dos cosas, queriéndole a poner atención a dos cosas a la vez, limitamos una de las dos y es menos eficiente. Una de las dos no salió al 100%. Y la alternante, ¿cuál es la alternante? Cambiar el foco entre diferentes atenciones, en diferentes atenciones. Puedo tener flexibilidad y sí, sí funciona, porque cognitivamente estoy diciendo, estoy haciendo esto y cambio mi foco durante un tiempo prolongado, pero también estoy haciendo esto y cambio mi foco hacia el otro lado y le estoy dando flexibilidad a mi cerebro y le estoy dando dos formas diferentes de aprender, de poner atención. ¿Okay? Y la concentración, que es diferente a la atención, les dije, voy a decir qué es la atención y la concentración, es el estado mental donde la atención está completamente dirigida a una sola actividad o pensamiento. Estoy concentrada al 100 en lo que estoy haciendo. Requiere motivación, interés y regulación emocional. ¿Para qué? Para poder estar concentrada, tengo que estar motivada a lo que estoy haciendo, me gusta, me llama la atención, me apasiona, tengo un interés bastante algo. Entonces, eso me hace, ahorita vamos a hablar de las emociones, que a, me concentre de una mejor manera y pueda aprender de una mejor manera. Eso cada quien lo va a verificar, ¿no? ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Ahorita voy a hablar nada más de las emociones, ¿no? En el aprendizaje y la memoria. El sueño es uno, porque el sueño es lo que ahorita decía Narvin, consolida la memoria, procesa lo aprendido durante el día. ¿Okay? El sueño es súper importante. Aquella persona que duerme menos de 6 horas no capta durante la noche porque el cerebro se recupera, todo el cuerpo. Por eso se dice, hay que darle, han escuchado que hay que cenar temprano, ¿ah?
No te acuestes recién cenado, porque el cuerpo necesita, desde el cerebro hasta la uña del dedo gordo del pie, restablecerse de nuevo. Entonces te dicen que mínimo serían 12 horas de ayuno para que tu cuerpo pase por todo ese proceso de recuperación. Y el sueño es lo más importante que puede haber. ¿Okay? Otra es la alimentación, ya la hemos dicho, alimentación sana y nutrientes como el omega 3, lo voy a repetir cada vez, fíjense, y esto lo saqué de otro lado y lo saqué de recién de mi diplomado. Y yo ya se los había comentado en otra ocasión. El omega 3 es el aceite del cerebro como el aceite para el carro. El omega 3 así de fácil, así de sencillo. Si no, los alimentos ya no lo contienen en las cantidades que se necesitan. El omega 3 sirve para tener un sueño reparador. ¿Okay? Y otra es el ejercicio físico que ya hemos escuchado, las emociones que ahorita vamos a ver también, las emociones intensas, entre más intensas son las emociones, los recuerdos se fijan más en el cerebro, positivas o negativas. ¿Okay? Entre más están fijadas, los recuerdos son más fuertes. Y la atención y repetición. ¿Okay? Claves para la codificación efectiva. Hay que, cada uno, ahorita les voy a dar unos tips, pero cada uno sabe cuáles son sus claves para aprender mejor. Una te dicen atención y repetición, ¿ok? Y los 4 factores que afectan la atención y la concentración es la multitarea, dispersa la atención y disminuye el rendimiento y no nos acordamos. Afecta la memoria, la fatiga mental. No voy a hablar de estrés ni nada porque sigue en el siguiente módulo. La fatiga mental reduce la capacidad de concentración y hay personas que estudian tanto o trabajan tanto que la fatiga mental sí existe. ¿Ok? Estoy cansada y me preguntan de qué emocionalmente. ¿Ok? Otra es los estímulos digitales, que ya lo hablamos también, las pantallas, los teléfonos celulares, el exceso de notificaciones, el estar escuchando el ping, 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 estresa al cerebro. Comprobadísimo también. Esto ya es neurociencia, ¿no? Y fragmenta la atención. Si yo estoy haciendo algo, mi teléfono está en silencio, completamente en silencio, está volteado con la pantalla hacia abajo. ¿Por qué? Esto es todo lo que encontrarás ahora en... ¿Por qué lo tengo hacia abajo? Porque si me prende la luz, en automático yo volteo. Entonces no quiero ni que me prenda la luz, ni que me distraiga, ni que nada. Ya saben que cuando yo estoy en este cuarto, nadie debe tocarme ni la puerta. Esa es parte de la... Pero los estímulos digitales están afectando mucho ahorita la salud del cerebro, la memoria, el aprendizaje, principalmente en los jóvenes, en los niños y en los adultos que utilizan mucho los aparatos. El ambiente físico también afecta la atención, la concentración y la memoria. El ambiente físico se refiere al ruido, a la iluminación, a la temperatura y al desorden visual. Si yo tengo desorden visual, también me afecta en el cerebro. ¿Okay? Estrés y ansiedad, que no lo voy a mencionar como les dije, porque va a ser otro tema aparte. La atención es la rareza más valiosa de la era moderna, desde mi punto de vista. ¿Okay? ¿Por qué? Cuando estamos atentos a algo o a alguien, puedes desmenuzar 1000 cosas. La atención sigue siendo, es algo parecido a la observación. Yo soy muy observador. Recientemente fui a ver
a una persona y le dije varias cosas. Su esposo tiene Alzheimer y le dije esto. Y me dijo, ¿cómo te diste cuenta? Observando. Yo nomás estaba volteando a ver al esposo y el esposo físicamente se veía bien, pero yo le dije, está perdido, completamente perdido. Y la señora se quedó, le dije, se fijó, le dijo cuando usted le dijo, es hora de comer. Y él dijo, ¿qué horas son? Y voltea a ver su reloj y ella le contesta, ya son las 3. Ah, sí, ya me toca comer. Y no eran ni las 3, eran las 12:30. Entonces, la señora ni cuenta se dio que él no puso atención en su reloj. Nomás recibió una orden, se levantó y se fue. Entonces, sí es importante eso, estar en observación, en atención. Ahora, hasta aquí vamos bien porque voy a terminar el punto número 2 en emociones y su impacto en el recuerdo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Me regreso. Ok. Las emociones, como dijo Narvin, tienen un impacto profundísimo en la memoria del ser humano. En, en, y la neurociencia ha demostrado que lo que sentimos al vivir una experiencia influye directamente en cómo la recordamos. Lo que siento influye en cómo recuerdo. Fíjense en qué interesante, ¿no? Y hay un detonante para mover ese recuerdo. Eso es desde la neurociencia. ¿Cómo se relaciona la emoción con la memoria? Las emociones actúan como marcadores que hacen que ciertas experiencias se almacenen de manera más intensa y duradera. Como les dije, las experiencias pueden ser positivas o negativas. ¿Okay? Por eso recordamos siempre la fecha de nacimiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque fue algo importante para nosotros. Aún pasen muchos años, ¿te acuerdas de la fecha de nacimiento de tu hijo? Quizás no te acuerdas de la del marido, porque a lo mejor con el marido tuviste algo que ver ahí, pero la de tus hijos sí te acuerdas. ¿Okay? Otra, otra, cómo se relaciona la emoción con la memoria es los recuerdos de lo que hablábamos ahorita, emocionalmente cargados, los más fuertes, son más fáciles de traerlos al presente, incluso muchísimos años después, positivo o negativo. Un evento fuerte, no les voy a poner uno negativo, les voy a poner uno positivo. Un ejemplo es el primer beso. ¿A quién se le ha olvidado el primer beso? A nadie, porque fue un evento de tu vida emocionalmente cargado de sentimiento bueno. Si estabas jovencita, pues bonito, las maripositas en el estómago, mil cosas que traes en ese momento y yo le aseguro que más de una otra se está acordando del primero. Entonces, eso te hace jalarlo rápido, aunque hayan pasado muchísimos años. ¿Okay? Hay recuerdos emocionales intensos, pero no siempre son exactos. Es lo que les decía ahorita. De todas las historias, de todos los recuerdos, nos quedamos solo con el 46%. El resto, a pesar, fíjate, durante las... Hay un evento muy importante porque incluso nosotros lo recordamos. Este ejemplo, podemos recordar la fecha, pero quizás no necesariamente nos recordamos de tanta exactitud. Por ejemplo, todos nos acordamos de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ¿verdad? Sin embargo, lo podemos traer y lo podemos evocar porque en Estados Unidos cada año lo recuerdan y cada año nosotros lo vemos en la televisión. Eso es repetición. Entonces te están haciendo que tú lo vuelvas a recordar. Pero si ya te acuerdas desde el primer avión que se estrelló en la torre, ya los detalles tan claros
ya no los tenemos tan claros. Ya se van haciendo inexactos, aunque sabemos que existieron, ¿no? Lo sabemos, lo podemos platicar de una forma, pero ya no son tan exactos como eran. ¿Okay? Y así como hay emociones negativas y emociones fuertes que para traer al presente, también hay emociones positivas. Por ejemplo, cuando se libera la dopamina, cuando tú recuerdas un evento bonito, ahí aumenta la plasticidad neuronal en el cerebro. ¿Okay? Y facilita aprender. Por eso a veces decimos, me gusta aprender con música, con musiquita, bajita. Hay personas, yo me acuerdo que en el colegio nos decían, no dejen que sus hijos hagan la tarea escuchando música. Y yo en ese entonces, que no había estudiado tanto, yo me daba cuenta que le quitaba la música a mi hijo, que no era música fuerte ni nada. A él le gustó siempre mucho la música de José José, le gustó mucha música de antes. Yo siempre le dije que era un alma vieja. Y, y yo me daba cuenta que cuando estudiaba sin música, sacaba calificaciones más bajas que cuando estudiaba con música. Y yo fui al colegio y les dije, perdón, pero no estoy de acuerdo con eso. Y ya lo comprobé. Y estaba en primaria. De ahí en adelante lo dejé, que estudiara como le diera su gana, mientras no me reprobara, y era de calificaciones muy altas y siempre estaba con música. Pero tiene que ver el ambiente, que sea positivo, que sea motivador, que ayude a fijar, que me ayuda a fijar más los conocimientos. ¿Qué tal si yo no me hubiera hecho esa observación y no me hubiera fijado? No todos somos iguales, no todos los cerebros ni las personas ni los seres humanos reaccionamos igual. ¿Okay? Hay que visualizarnos y observarnos qué me motiva, cuál es mi ambiente. Si mi ambiente, yo les he dicho que este es mi espacio. Aquí yo me equilibro así y me emociono. ¿Y hay emociones negativas? Sí. El miedo, la ansiedad pueden bloquear la atención y dificultan codificar la nueva información. Entonces, si no lo hice bien, ese aprendizaje fue diferente, es diferente, y la información nueva no se quedó como se debía quedar, se quedó en pedazos, en espacios, en pedazos. Y eso tiene que ver con que tengo miedo, con que estoy ansioso, con lo que está pasando ahorita aquí, que seguimos en las mismas, ¿ok? Esa es una emoción negativa. ¿Y qué pasa ahí cuando tenemos una emoción negativa? Pues la amígdala toma el control y reduce la función de la corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento. ¿Okay? Entonces, sí, hay experiencias positivas, hay experiencias negativas que nos pueden mejorar o desmejorar el aprendizaje, la atención y la memoria. ¿Voy bien o me regreso? ¿Alguna pregunta hasta Todo muy aquí? bien. Ok. José nos Entonces, escribió, Martita José a ver, escribió en el dime. chat. Entonces, ¿cómo cambiar la emoción de la experiencia que vivimos? Ok, ahí va unas técnicas para mejorar la memoria. Fíjate, la emoción de la experiencia vivida eh, es reescribir la historia, porque automáticamente el cerebro la reescribe. Eso es como cuando, ahorita les voy a decir cuáles son las técnicas, ¿no? Para mejorar la memoria y el aprendizaje, que ya sabemos que la meditación es una de ellas. O sea, la meditación es una de ellas para mejorar el aprendizaje y la memoria, pero hay personas que no, el aprendizaje activo también, pero hay personas que no pueden meditar, que no se saben concentrar. Y cuando no se saben concentrar, tengo una persona que él dice, automáticamente dice, en cuanto me dicen hay que meditar, yo me bloqueo y mi mente se empieza a ir para otro lado. Le digo, bueno, cambia la palabra por meditar por la palabra respirar. Aprende a respirar profundamente y sigue tu respiración, no más.
quítale la palabra meditación, porque también en el cerebro, en nuestra memoria, fuimos introduciendo cosas que creemos que no nos sirven. Ah, yo no creo en eso. Son personas escépticas, son personas negativas, son personas que ya lo traen, porque acuérdense que nacemos con un cerebro 45% positivo o 45% negativo. Entonces, si ya lo traes y eres escéptico, no haces caso a esa parte de decir, ay, meditar, ay, me voy a poner así. No, no, la meditación funciona así y está comprobado científicamente también, porque las fotografías que toman de un cerebro meditado es completamente diferente a un cerebro no meditado. Entonces, sí funciona, pero las voy a dejar que ya sabemos que la meditación y el aprendizaje activo son base, ¿ok? Me voy a ir a las técnicas más sencillas para mejorar la memoria y el aprendizaje activo, ¿ok? Lo vamos a hacer más, contar historias, por ejemplo. Ahorita lo que preguntó José, cuando empezamos a contar una historia narrativa emocional, se facilita la compresión y la retención. Si esa emoción que tuvimos que fue negativa, la cuento a contar y la vuelvo a contar y la vuelvo a contar, y cada vez que la cuento, la modifico, porque acuérdense que les dije que cada recuerdo se reescribe, es, es movible, entonces cada vez yo me la puedo estar contando de diferente manera. Y a eso se le llama storytelling, historia escrita, o sea, escribiendo tu historia, a eso se llama. Contar historias, la puedes contar y escribir. ¿Por qué? Porque cada vez que la escribes diferente. Y si tu cerebro ya está viendo que quieres mejorar muchas cosas en tu vida, entonces empiezas a integrar cosas positivas. Me pudieron haber pasado muchas cosas malas, sí, pero de eso malo aprendí esto, 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 esto. Entonces las integras a la historia y tu cerebro la vuelve a rediseñar. Esa es una técnica. Eh, Otra técnica es la técnica de Feynman. Explica lo aprendido, es explicar lo aprendido como si le enseñáramos a un niño. Si yo aprendí algo, acabo de aprender algo, aunque sea solos, explíquenselo a alguien y no ahorita, ¿no? Porque acuérdense que toda esta información que estamos viendo ahorita se procesa durante la noche, durante el sueño, ¿ok? Pero a partir de mañana, ahorita le voy a dar la otra. Obliga esto cuando tú le quieres explicar lo que tú aprendiste, es como si le estuvieras enseñando a un niño, obligas al cerebro a entender realmente y no solo a memorizar. Entiendo, no solo memorizo. Y en el momento que entiendo, ya entendí. Entonces ya quedó grabado en mi cerebro de una manera diferente. ¿Ok? Otro, aprendizaje multisensorial. ¿Cuál es? El aprendizaje multisensorial combina vista, oído, tacto y movimiento. Ejemplo, leer en voz alta, subrayar. Si les enseño todos mis cuadernos, todas mis cosas están escritas, subrayadas, mis post-its, todo lo subrayo, miren. Eso es estarte diciendo, esto es importante. Y entonces el cerebro lo registra más. Aparte de que lo leo en voz alta, lo escribo, lo subrayo. Hay personas que caminan mientras repiten conceptos. Hay personas que están estudiando y están caminando y eso les funciona.
Esa es una manera. ¿Qué pasa con estas maneras de aprender? Estimula diversas regiones cerebrales y mejora la retención. O sea, la memoria mejora con hacer ese tipo de cosas. Cada quien va a escoger la que crea que le funciona mejor, ¿no? A mí no me funciona caminar, porque si me pongo a caminar, a mí me funciona estar aquí, escribir, subrayar, leer, releer, y luego lo dejo en pausa, y luego que va a ser la técnica de asociación y repetición. Ahorita la vamos a ver, ¿ok? Entonces, hay otra técnica que se llama estado emocional positivo. El cerebro aprende mejor cuando yo estoy mejor, cuando estoy más motivado, cuando estoy más relajado, cuando estoy más contento. Entonces, cuando yo me siento que estoy así, es momento de decir, uff, tengo esto pendiente, esto lo voy a hacer, porque estoy positiva, estoy relajada, estoy motivada, y entonces ahí avanzo, 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 y avanzas así. ¿Okay? Otra técnica es la técnica de Pomodoro. Es 25 minutos de enfoque total y 5 minutos de descanso. Pero esos 25 minutos es enfoque total y esos 5 minutos me relajo. Puedo levantarme, puedo ir a tomar agua, puedo caminar, pero solo son 5 y luego continúo. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Mejora la atención sostenida y evita la fatiga mental. Eso se está implementando ya en varios trabajos en otros países, ¿no? Porque está dando resultado. Mejora la atención sostenida y evita la fatiga mental. Y es ideal para estudiar o trabajar de forma productiva. Somos más productivos en 25 minutos que trabajar 3 horas continuas sin descanso. Y está también ya comprobado. Y hay otro que se llama journaling emocional. Yo le llamo emocionario. Búsquelo no lo tengo como foto, pero se le llama emocionario. Es algo así, miren, no se ve, no se ve. Es un círculo donde vienen las principales emociones en el medio, que es la ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Y de esas se derivan otras y de esas otras, de tal manera que tú empiezas a observarte y a decir cómo me siento emocionalmente y escribirlo, lo pueden escribir, yo ahorita lo estoy haciendo. 15 días y van a descubrir muchas cosas. Búsquelo porque si lo buscan en YouTube, por ahí viene el círculo. ¿Ok? Martita, disculpa, esa Mande. técnica del emocionario consiste en escribir cómo nos sentimos. Sí, tú dejas tu hoja o tu cuaderno en el que vas a escribir cómo te sientes, lo dejas cerca de tu cama. Entonces, al levantarte, lo primero que haces es, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Cómo amanecí? ¿Cómo me siento? Y si te amaneciste tranquila o cansada o enojada o irritada, te vas al emocionario, porque dentro de esas 4 emociones que son las principales, se desglosan muchos más. Entonces ya la buscas y puedes escribir. Yo, por ejemplo, ayer porque empecé ayer, yo, ¿cómo amanecí hoy? Cansada. Sentí que no había descansado. ¿Por qué? Porque había dormido con mi nieta. Mi nieta había dormido conmigo y toda la noche se movió. Entonces, a mí el no dormir, de verdad, aguas conmigo, ¿eh? Porque soy capaz de comerme un cristiano. Amanezco de un genio que no puedo con él y tengo que descansar a mediodía. Me tengo que dar mi espacio al mínimo 1 hora al mediodía para descansar porque si no, no continúo. ¿Okay? Entonces, ese emocionario es muy bueno para, para saber cómo nos sentimos. Y el sueño reparador que ya dijimos ahorita, el sueño ahí se consolida todo el aprendizaje durante el sueño.
todo lo aprendido en el día. Hay personas que estudian en la noche y terminan de estudiar a cierta hora. Yo, por ejemplo, cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que prepararme para algo, yo lo empiezo a las 5 o 6 de la tarde con 25 minutos, descanso 5, 25 minutos, descanso 5 y no más de las 10:30 de la noche. A esa hora yo ya me detengo, haya terminado o no haya terminado, porque una de mis cambios fue acostarme más temprano, ¿ok? No dormirme tal noche, o al menos apagar el celular ya y no tener el pendiente de que traigo algo, ¿ok? Eso funciona y funciona bien. Tener el hábito de la, la, este, la, el tener el hábito del acostarte y de levantarse, eso es mucho, muy, ¿no? Otra técnica es asociar emociones y conceptos, que es lo de la repetición espaciada, ¿no? Cuando tú asocias algo, usar una experiencia personal para explicar una teoría, así como yo ahorita les dije, yo me hago 25 minutos durante tanto tiempo para lograr esto. Eso es una asociar emociones o conceptos. Les explico de mi manera cómo lo hago y si a alguien le acomoda, lo toma. ¿Ok? Y la otra es la repetición espaciada, que consiste en repasar la información en intervalos progresivos. Ejemplo, estudio hoy, pero mañana no. Hasta los 3 días vuelvo a retomar la clase y entonces corrijo todo lo que creo que tengo que modificar. Eso se llama repetición espaciada. Entonces se van quedando los conceptos más claros en tu memoria y en tu aprendizaje. Aprendes más y memorizas mejor y recuerdas así. A la hora de que vas, fíjense bien, eso que les estoy platicando, yo estaba preocupada porque iba a tener, según yo, que leer muchas cosas. Se fijan que no estoy leyendo. ¿Por qué? Porque lo hice de la manera que les estoy diciendo, de tal manera que ya nomás bajo la vista y ya sé todo lo que viene, porque se activó la memoria en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que lo que aprendí, lo aprendí bien, porque activé la memoria, hice mi proceso, porque esta clase desde que le mandé a Narvis me dijo, si hay otra persona que quiera participar, te aviso, pero si no, me dijo, haz los tres, al cabo que están cortitos. Y empecé a hacer los tres desde que hablé con ella, que fue la semana pasada. Entonces, ¿qué tal manera que para ahora, como ya lo repetí durante toda la semana, no me está costando trabajo? Y me acabo de dar cuenta de eso. Me acabo de dar cuenta de eso. ¿Okay? Entonces, eso es la repetición espaciada. Favorece consolidar los conocimientos y la memoria a largo plazo y apoya la creación de nuevas conexiones sinápticas en el cerebro. ¿Okay? Hay otra que se llama técnica de evocación activa. Es, en lugar de releer, fíjense bien, si ustedes ya apuntaron ahorita algo, no lo lean, no lo lean. Intenten recordar sin ver lo que escribieron, todo lo que se vio aquí. Primero, cada quien va a escoger la que quiera, ¿no? Porque puede ser que para unos sean buenas unas y para otros, pero pueden intentar recordar sin ver la información primero. ¿Y qué estimula eso? Estimula la recuperación de la memoria y fortalece el aprendizaje. De todo lo que vimos ahorita, sin que me digan nada, ¿de qué me acuerdo? Sin leer lo que apunté. Y entonces, ya que lees, dices, ah, sí, sí lo hice más o menos bien. Esa es técnica de evocación activa. ¿Okay? La otra es la técnica de chunking o técnica de agrupamiento. Si les digo que me sé los números de teléfonos de mis amigas
de cuando estaba chiquita. Yo sé que algunos no lo van a creer, pero se los juro que es verdad. De mis amigas de la infancia, acuérdense que después la numeración empezó a cambiar, se le empezaron a agregar números. Pero aquí, por ejemplo, el teléfono el primer teléfono que tuve en mi casa era 25639 en la casa de mi papá y de mi mamá. Después se le agregó un 1, después se le agregó un 7, pero yo me acuerdo en 25639 y el otro 21055, el de una amiga. Pero fíjense cómo estoy, 21055. Estoy agrupando y eso no lo hacía consciente. Me acuerdo de las fechas y de los números de teléfonos de mis cuñados en Estados Unidos. Me acuerdo de los números de teléfonos de mis hijos sin verlos en el celular, de mis hermanos sin verlos en el celular. Y me dice mi marido, cualquier rato se te va a olvidar algo. Me dice, oye, ¿cuál es el teléfono del Oscar? Y luego le digo, 323-264-5132. Pero se fijan cómo lo estoy diciendo, agrupado. 323-264-5132. Y la que lo haya apuntado le puede marcar y le va a contestar en la casa de Oscar Calderón. De verdad, se lo digo de verdad. O sea, no lo estoy inventando el número. Otro teléfono de una amiga, el 20920, Gabriela Olivas. Entonces, ahorita no es 20920, ahora es 667-71 20920, 120920. Entonces, para mí fue muy fácil porque siempre agrupé, pero yo no sabía de eso del agrupamiento. Lo supe muchos años después, cuando empecé a estudiar todo eso. Entonces, esa técnica de agrupamiento es muy buena porque tú separas y el cerebro maneja unidades mejor organizadas. El cerebro se fijan cómo se las dije, organizaditas, en orden así. Les puedo decir el teléfono de mi marido y también lo pueden comprobar, 6671-070852. Pero se fijan cómo lo dije, 6671. ¿Por qué pongo el 1 separado? Porque eso se agregó después. El área o el código es la de Culiacán, 667. Entonces, todo lo demás lo empezaba a agrupar y por eso no se me olvida. Mucha gente no se sabe en su teléfono de celular, lo tienen que ver en su celular para recordar. No se saben los teléfonos de eso. Y es por eso, porque esa manera de agrupar te hace que el cerebro maneja mejor las unidades organizadas. Todo lo que esté organizado lo maneja mejor el cerebro. Otras son los mapas mentales, porque los mapas mentales organizan visualmente la información y estimulan tanto el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico, como el hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo. ¿Alguna pregunta? Aquí se acaba el tema. Muchas, Martita, yo estoy feliz, contenta, anotando acá todas. Súper, Marta, todas las Marta, técnicas. Mande, Marta, Miriam. buenas tardes. Es que como yo apenas acabo de entrar, ¿puede repetir la técnica anterior a esta, por favor? Porque eso me va La a ayudar técnica, mucho a mí y a mis alumnos. Sí, por favor. la de agrupamiento o la de evocación activa. No, la última de Ah, agrupamiento. no, la que fue anterior a esta sí la alcancé a escuchar, pero la anterior a esta. La técnica de evocación activa, que es que en lugar de leer, pero no te va a servir ahorita en este momento a ti, Ajá, Miriam, porque se trata, bueno, sí te puede servir. Se trata de que cuando tú por favor. estás aprendiendo algo y Ajá. tomaste nota o estás preparando una clase, intentes no, leerla, no releerla, Ujú. sino recordar sin ver todo la información que anotaste. Y ya después Oh, dices tú, hice mi clase, por ejemplo, yo hice mi clase, ¿no? ajá. Puse todo aquí. Y Sí, después, preparé todo mi material ajá, ya. preparé todo mi material, pero fíjense bien, lo que nos mandó Ajá. Narvin es esto, la clase 5. Mi clase 5 la tengo aquí, enfrente de mí, única y exclusivamente para ver los puntos, pero la clase en sí está en 4 medias hojas por los dos lados, miren, Oh, subrayadas, ok. relevadas,
con color azul, con color negro, Ajá, de tal forma que cuando yo ya veía acá el tema, ya sabía en qué parte estaba escrita en las otras hojas. ajá. ¿Ok? Eso es como estarte recordando sin releer primero Ujú. para ver si la vas a hacer o no la vas a hacer. ¿Ok? Pero ahí, como dice, al escribir que tiene con diferentes colores, también eso de al estarlo escribiendo al momento y utilizar diferentes colores, Sí, eso funciona. es parte de Es eso, parte ¿verdad? del aprendizaje, Para sí. ayudar a recordar. A mí me funciona. Yo no Ajá, escribo todo, por ejemplo, sí, en el tema de que ajá, Narvin me compartió, ujú, vienen tres subtemas, ¿ok? ujú, Uno era ya, azul, el otro era ujú, negro y el otro era azul. okay, ¿Para qué? Para poder diferenciar todo lo que tenía aquí. Nunca ujú, escribo con un solo color, okay. ¿ok? Sí, porque yo hago eso porque soy muy visual y también con algunos alumnos he visto que eso les funciona mejor, Sí, los cada diferentes quien colores. escoge su propia técnica porque como les dije, no todos somos, Ajá. aprendemos No, de la pues misma forma. ajá, todos somos diferentes y tenemos Sí, diferentes maneras de aprender, así es de pero le estoy aprender. preguntando para confirmar porque yo he hecho eso y a mí eso me funciona y he notado que con algunos alumnos también les funciona mejor así, Ajá. porque somos más, ¿cómo es ese? Más Más desarrollado pues visuales, en el puede ser área más visual. visual, sí, Ajá, más, sí, o sea, que exactamente, cada uno sí. va descubriendo si es visual, si es kinestésico, si es auditivo, o sea, cada uno va descubriendo. Adelante, José de Jesús, no Ajá, sé quién me va Sí, a preguntar. sí, tiene pregunta. ajá. Adelante, Ok, José. Gracias. gracias. Hola, Gracias, muy bien. buenas noches. Yo Hola, buenas noches. después de la técnica de reescribir la experiencia, recuerdo que hablaste de una técnica de enseñar. ¿Me la podría repetir, por favor, maestra? Así. Esa técnica que se llama técnica ¿qué te voy a decir? De Feynman. Feynman, él es una persona y que él se dio cuenta que explicar lo aprendido a otra persona o a ti mismo, al espejo, a donde quieras, como quieras, como si se lo estuvieras enseñando a un niño, obliga al cerebro a entender, a entender lo que es, realmente quieres aprender y no solo a memorizar. Una cosa es memorizar, acuérdense, y, y otra cosa es aprender. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Entonces, si tú le empiezas a explicar a alguien lo que tú quieres aprender, como si le enseñaras a un niño, obligas al cerebro a entender realmente y no solo a memorizar. Y cuando tú lo empiezas a explicar, dices, ya entendí más. Me cayó este 20. Entonces refuerza esas conexiones neuronales a través del lenguaje claro y simple. ¿Por qué? Porque es claro, porque tú le explicas a un niño claro y simple. Lo más claro y más simple para poder que el otro lo pueda entender. Ok, gracias. ¿Ok? Adelante, Naren. Para reforzar lo que preguntó José, por eso que recomiendan que la mejor forma de aprender es enseñando. Así es. Puedes aprender Es leyendo, puedes aprender, o sea, hay una publicación, ¿no? ¿Cuánto porcentaje da? Pero la mejor forma es enseñar. Entonces, de ahí ya viene todo esa búsqueda de perfeccionismo de nosotros que no nos sentimos preparados y que vamos dejando para después, cuando realmente el mayor aprendizaje está allí. Entonces, hagamos sí. lo que hagamos, le Y podemos enseñar a otra persona. así es. La mejor manera de aprender efectivamente es enseñando. Y Ujú. fíjense, aquí hay varias reflexiones que me encantaron que dicen, recordamos tanto con el corazón como con el cerebro. Y ahí está relacionado con las emociones. Y las emociones, para bien o para mal, pero puedo reescribir la historia.
¿Para qué? Para cambiarlo a positivo. Otra es aprender sin reflexionar, es malgastar la energía. Y eso lo dijo Confucio. Claro. La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Oscar Wilde. Lo que aprendemos con placer, lo que acaba de decir Marvin, lo que aprendemos con placer, nunca lo olvidamos. Alfred Mercier. Y es como cuando aprendes a andar en bicicleta. Lo que bien aprendes nunca se olvida. Las personas que saben tejer nunca olvidan tejer. Las personas que saben coser nunca olvidan coser. ¿Por qué? Porque lo aprendieron con gusto. Lo hicieron por placer, no por obligación. Ujú. ¿Ok? Algo más, Lupita, en lo que mencionabas, evitar la fatiga mental. Aquí le llamamos pausa activa y fíjate que ya se implementó en los trabajos, en las empresas, y hay Sí, personas exclusivas que van a hacer ese trabajo, la pausa muy bien. mental. Entonces, a ponerse de pie, hacer ejercicio, cierto movimiento, de repente algo de música muy breve, pero es sacar a todo el grupo, ¿no? De colaboradores Sí, en sus lugares, solamente ponerse de sí. pie y cuánto nos ayuda. Y lo Por eso otro, lo... sí. Ajá, sí, di. No, No, adelante. ya cambiando de tema, esto también de estar motivados para concentrarse. Entonces, ¿Por qué ¿qué? creen que por qué creen que las personas, los multiniveles, los motivadores, por qué creen que las personas compramos? Compramos por emoción, no tanto porque queremos hacer algo. La emoción de las personas que se dedican a motivar, las personas que se dedican a la política, tienen una manera diferente de hablar. Los políticos, si se fijan, la mayoría de los políticos hacen pausas. Hablan y una pausa. Hablan y una pausa. Y eso es porque el cerebro toma más después de la pausa. Los políticos tienen un antropólogo a su lado, porque ellos son los que se especializan en conocer cómo, cómo manejar las masas, a la gente, la educación, la idiosincrasia, el pueblo, todos tienen su antropólogo. Y dijeras tú, un antropólogo no sirve para eso, no, sirve para ayudar a una persona a conocer a la gente y por dónde entrar Ujú. a su mente y a su cerebro. Y ahí quería comentar esto de que primero estar motivados, pues qué mal que ha estado muchos años y creo que continúa la educación, no sé si en sus países también, pero es que pedimos mucha concentración, ¿no? Entonces, Sí, para enseñarle matemáticas ya todos tranquilos, en silencio, presten atención y a veces los niños están bostezando porque no tienen el factor motivación. Entonces, justamente yo vi unos videos donde primero se les hace jugar a los niños y luego del juego listos para escuchar la clase más importante, porque ya vienen pero, motivados. pero fíjate lo que acabas de decir. Para ti es la clase más importante. Ujú. Pero realmente, si la educación fuera desde el punto de vista habilidad y fortaleza, otro gallo nos cantara, porque no todos somos buenos para las matemáticas por más coco que le eches, Claro. y no todos son buenos para la geografía, y no todos. Y finalmente, cuando tú sales a la vida, las calificaciones no hacen tu vida. Ujú. Yo les decía a mis hijos, pásenme las materias. A mí lo que me interesa es la vida. Y fueron muy inteligentes, pero emocionalmente una de ellas, a pesar de que tiene 2 maestrías y está haciendo la tercera, hasta de un tiempo para acá entendió que tenía que buscar la otra parte. Claro. Entonces, si las escuelas nos buscaran las fortalezas, otra cosa fuera la educación en todos los países del mundo, ¿no?
Y qué del bueno que mundo. fuera así la educación, ¿no? En lugar Claro, de agruparlos por fortalezas y claro claro, que van a llevar todos los cursos, pero a estos niños les enseño de otra manera. sí. Pero Y fíjate, aquí en México ya, por ejemplo, sí están, no hay niños reprobados. Todos pasan de años. Todos están obligados a pasar de año. Los maestros ya no reprueban, ya no le dicen tú eres un burro, ya no los califican por, por ciertas nota. áreas, Ujú, por ciertas notas. Tienen que pasar o tienen que pasar. ujú. Eso para mí es bueno, porque no te quedas burlándote o haciéndole daño al niño que reprobó. Pero también, bueno, hay casos donde hay niños que sí les toca repetir, ¿no? Pero esos Sí, son, como dice, excepciones. sí, son excepciones que les toca repetir, pero fíjate bien. Y este es un caso muy sonado de una bailarina que fue real, que le mandaron llamar a su mamá y que le dijeron que su hija la cambiara de escuela porque su hija estaba loca. Y le hablaron a la mamá y le dijeron, observe a su hija. Y la niña pasaba en el salón, brinque y brinque y brinque y brinque y brinque. Está loca, llévesela a otro lado. Y la mamá dijo, yo no veo una niña loca, yo veo una niña que está bailando. Y gracias por decírmelo, me la llevo a otra escuela. Y fue una bailarina famosa a nivel mundial. Es el caso parecido a Thomas Alva Edison. Sí, también de la carta que Sí. le mandaron de la escuela la nota y que la mamá se la leyó de diferente manera. Ah, esos niños tengo yo ahora. Ahí está mi trabajo, fíjese. Que Ahí está. O sea, y es, descubrirles esa parte que por lo regular lo comparan con los hermanitos es, que trajeron otras habilidades que es- fueron más chispas o fueron más lo que tú gustes, pero que ellos tienen su individualidad, son únicos. ese es el tema, que los padres dicen, Sí, pero mi hijo no es así. sí, así es. Entonces, Adelante, bendito José. el momento que llegó a mí esa información de Thomas Alva, porque la verdad que no lo Sí. conocía. Y Entonces, búsquela de esa bailarina que también fue, gracias, gracias. es real. Listo, José. Pues ahorita que hablaban que los niños ya no reprueban, pues otra vez caigo yo y me acuerdo pues de ya no reprueban, pero o sea, los quieren tener pues disciplinados, pues, ¿verdad? Como mi hijo que ha tenido problemas ahí en el salón, que porque no se calla, que porque está platicando, pero el maestro, o sea, no sé cómo yo decirle al maestro que ponga atención, o sea, maestro, mi hijo no trabaja, yo pensaba que no trabajaba y resulta que sí trabaja y como termina, pues, como no sé si no, se queda así como con ganas de hacer algo o qué, pero por, 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 por ser inquieto, por ser participativo, le dejan más tarea y como que lo castigan como que hasta sus demás compañeros. Mi esposa de hecho ya no quería ir por él a la escuela porque decía, no, es que los compañeros de José Gol nomás me ven y, ay maestra, que diga señora, su hijo se portó mal, anda buscando al maestro, o sea, Ujú. no sé si me voy a entender, o sea, esa parte Sí, sí, sí. de también, o sea, yo cómo puedo ir no sé, cada que platican esa historia de la bailarina me siento como frustrado porque yo no sé cómo ayudarlo a él, o sea, Mira, no puedo ver. mira, José, mi hijo, cuando estaba chiquito, pasaba lo mismo. Terminaba muy rápido sus tareas en el colegio y inmediatamente empezaba a platicar, empezaba a molestar a los demás niños y tenía muy buenas con las calificaciones, pero en conducta siempre me lo reportaban. Y una vez fui al colegio y hablé con la madre y le dije, a ver, madre, porque era monja esa parte, ¿no? Entonces yo le dije, madre, a ver, dígame qué está pasando. Dijo, no, me dijo, es que es muy inquieto, se lleva molestando a los demás niños y que no sé qué, y que en conducta tiene tanto. A ver, la voy a detener. Mejor porque no checa qué está pasando con él. Si él ya hizo su tarea, si él ya hizo
compromisos, es porque lo hizo más rápido que los demás. Eso no le dice a usted que es un niño, quizá, yo no decía que fuera más inteligente, es un niño más activo, es un niño más rápido, es un niño que quizá usted lo entretenga ayudando a los demás a que los otros también avancen. Pero fíjate bien lo que pasó, José de Jesús. A medio año, yo fui una mamá muy encima de mis hijos y finalmente lo terminé cambiando de colegio, ¿no? A medio año, cuando nos mandan a junta, fuimos todos los papás y dijeron que había niños que no leían todavía, estaban en primero de primaria, que todavía no leían. Y le dijo una mamá, ¿a poco todos los niños leen? Pues casi todos, pero hay niños que leen, no me acuerdo cuántas palabras por minuto, que eran muchas. Y una mamá dijo, es que no puede ser que lea tantas palabras. Pues sí los hay, dijo. Hay un niño que lee tantas palabras por minuto. Y yo ya sabía que el mío leía. Entonces yo me paré y le dije, a ver, madre, si usted se está refiriendo al mío, le dije, a mi hijo, y yo les dije a todas, ¿no? A las mamás, pues digo que yo sí fui entrona en ese sentido. Yo le quiero decir, madre, le dije, que no se vale que usted diga que mi hijo lee tantas palabras por minuto porque él entró leyendo y los demás niños entraron sin haber aprendido a leer. O sea, mi hijo veníamos nosotros de otra ciudad donde ya sabía leer. Por eso era un niño tan inquieto, por eso era un niño tan travieso, por eso era un niño. Entonces, ¿qué hice? Lo saqué del colegio, lo saqué y les dije la razón del por qué. Y me lo llevé a otra parte donde eran un poquito más, eh, no estrictos, pero sí con un poquito más de tarea, poquito más de complejidad para que lo mantuvieran ocupado. Eso fue lo que hice. Se fue José. No, ya, aquí está, ya. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ahí lo único que podría agregar también, una frase que utilizó mi hermano justamente por su hijo también. Entonces la profesora salía con que su hijo es así, su hijo, ok. Dígame qué aspectos positivos usted ha encontrado en mi hijo, porque todo lo que me está diciendo es negativo. Así Y es, entonces esa es la realidad, ¿no? Que cuando vamos esto y faltan dedos, pero no se enfocan en lo positivo. así es. Entonces, con esa pregunta yo creo que le damos un poco a ponerlos a reflexionar allí. Otra pregunta, Martita, Sí, que yo tengo acá anotada es, ¿qué pasa con las personas que tienen mala memoria? fíjate bien, las personas que tienen mala memoria, Mala eh, memoria entre comillas, ¿no? Porque, entre comillas, sí, entre comillas, si es un cerebro normal, hay personas que sí efectivamente tienen diferente capacidad, pero por la forma en cómo aprendieron. La forma en cómo aprendimos, yo por ejemplo, yo no sabía, se lo digo honestamente, yo no sabía la técnica del agrupamiento. Yo aprendí por agrupamiento de manera natural, pero hay personas, acuérdate que nacemos con un temperamento, acuérdate que nacemos con ciertas cosas que ya las traes, es genético. Entonces, eso tiene que ver con la memoria. Por ejemplo, eh, las personas que tienen menos memoria fueron personas y hagan memoria que tuvieron un poquito más de sedentarismo. Son personas más tranquilas, son personas, si te fijas en lo que dije para mejorar la memoria, el aprendizaje y la atención, fue hacer ejercicio, una de ellas. Entonces, la memoria tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver en la forma como aprendimos, en el tiempo que aprendimos. Como te digo, mm, yo siempre fui muy curiosa y mi memoria, cuando yo le hice el test de, de, de memoria a mi hija,
pues ni siquiera me sorprendí, porque yo tenía un nivel muy alto de memoria también. Y mi esposo me decía, algún día te va a fallar. Yo le decía, pues te irá a fallar a ti porque a mí no. ¿Por qué no me va a fallar? ¿Por qué? Porque tú sigues aprendiendo y porque sigues creando nuevas cosas, nuevas redes neuronales. Y las personas que fallan en la memoria tuvieron una vida más sedentaria, tuvieron una vida más diferente, aprendieron de diferente manera. La manera de aprender marca tu memoria. Por eso te dije que la memoria y el aprendizaje van de la mano, una va junto con la otra. Los métodos de aprendizaje de unas personas fueron diferentes para otras. Y eso tiene que ver con la memoria. Algún bloqueo emocional también puede ser la causa. También puede ser, acuérdate también ahí venimos en que cómo repercuten las emociones en la memoria, en cómo, cuál es su impacto, porque pudieron haber tenido algún impacto negativo en cierta, principalmente, como se los he dicho siempre, entre los 7 y los 14, porque entre los 7 y los 14 años fue cuando se termina de relacionar y de los niños de empezar a ver las cosas de diferente manera. Se empiezan a separar de la mamá, el papá y la mamá ya no son sus ídolos, ya no son lo máximo, ya empiezan a ver cosas diferentes. Tiene que ver cómo me relacioné en esa etapa de mi vida. Quizás hay personas que en esa etapa de su vida fueron personas que se metieron más al estudio. Entonces, si se metieron y se refugiaron más en el estudio, esas personas tienen más memoria, para bien o para mal, positiva o negativa, de cualquier tipo. O personas que fueron más activas. Yo fui muy activa, yo jugaba mucho, andaba mucho en bicicleta, andaba mucho en patines. Entonces, tengo una hermana que tiene una memoria de teflón, le digo yo. Y si me voy a su edad, a la edad de los 7 a los 14, sí, ella era muy tranquila, no le gustaba salir, no le gustaba jugar, no le gustaba ciertas cosas, fue creciendo, entonces que empezaron a gustar los niños muy chiquita, entonces su enfoque fue otro. Y no es que haya sido burra, porque es muy buena para trabajar, simple y sencillamente su atención no estuvo ahí, o no hubo quien la enfocara a ciertas habilidades que tenía. Claro, apoyarla en ese lado. Ujú. Muy bien, esas son las preguntas que yo tenía, así que creo que no hay más preguntas, porque Martita debe atender otras actividades también, Martita. Para Tenemos- ustedes es muy noche, para mí no. Ah, sí, para ti es más temprano, pero no. Para mí son las 7:02, pero Mm, para ustedes ya está. Yo ya me voy, sí, es el tiempo. estoy yendo a pláticas para matrimonios, me voy a casar el 24 de agosto. Ah, muy Oh, bien, estamos de nupcias muy bien. Qué alegría, qué Felicidades. padre. Oye, con la misma. Sí, con la misma. Por si No me acaso. vaya a salir que, si no, sí, por si acaso no va a salir que se va a casar con otra, que no sea la mamá de sus hijas. No, 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 con la misma. Ya Qué bueno. pues, pues empecé a acercarme un poco a la iglesia y pues comprendo algunas cosas en una acampada y ya fue cuando decidí, pues ya tengo 10 años juntos, pues, ¿verdad? O sea, Muy aquí estoy bien. esperando. Y dije, no, ya de una vez, vámonos. Y ya pues ya le dije en la acampada, era un retiro para matrimonios, mi esposa, ¿no? Pues ni se la creía porque ella ya me había dicho y yo era el que no quería, pero pues aquí estamos ya totalmente comprometidos a formar una familia, a unificarnos y a procrear, que es el objetivo del matrimonio, y muchas cosas que he aprendido que no sabía, pues para qué se hacían, ¿verdad? Y no, es un estudiar también aquí de muchísimas cosas, y hablamos Claro. también de comunicación, de parejas, de familia, y ya después quiero ver la manera de integrarlo con estas cosas que aprendemos también del cerebro, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno, José. Muy buena decisión. Así que nos alegra mucho que estés avanzando por ahí por el tema de Muy buena familia. decisión, José, te felicito. Sí, Gracias. Mari, Los que dejo, viva el me amor. retiro.
Claro que sí. Bye. Gracias. Gusto en verte. Cuídate. Bueno, y nosotros Sí, también chao. nos despedimos ya, cerrando esta noche, esta clase 5. Nos faltan solo 3 clases, 6, 7 y 8. Mary, Ok. ¿algo quieres decir? Sí. Buenas Lista. noches, Nari. Buenas noches, Martita, Mari, a Buenas todas noches. amigas. Lo que yo, por ejemplo, he estado aprendiendo y lo que voy rescatando en este momento, dice, no, todo depende de las emociones. Y muchas veces, en el mismo caso que daba el ejemplo Martita, ¿no? Con su hijo que terminaba las tareas y nosotros cuando no estamos en el desarrollo personal, por ejemplo, como mamás, lo vemos eso de una manera negativa y le decimos a nuestros hijos, no, es que no tienes que portarte así, que no tienes que hacer. Entonces el niño como que el hacer las cosas rápido lo va tomando a mal y dice, entonces, no, eso está mal, entonces debo tardar un poco más. ¿Para qué? Para de esa manera no poder distraer a mis demás compañeros. Entonces ahí yo creo que es una emoción negativa que vamos haciendo en nuestros hijos, ¿no? Entonces, a poner mucho énfasis en cómo estamos relacionando esa parte del aprendizaje en nuestros hijos. Ese sería, digamos, mi aporte. Y el otro es, por ejemplo, yo he estado también revisando la información y hablan de que la mejor forma bueno, el aprendizaje, la mejor forma de aprender más es al momento en que nosotros vamos inhalando y es ahí donde tú vas grabando, vas aprendiendo muchísimo más. Eso lo dice varios neurocientíficos que también están incluyendo que uno de los que, ¿cómo se llama? Contribuye para el aprendizaje es también la respiración. Después coincidimos en todo, pero sí el tema de la respiración es bastante importante al momento de aprender porque uno, por ejemplo, y ahí yo creo que empíricamente puedo decirlo, es cuando nosotros estamos respirando mal o a veces nos estamos con un resfrío, digamos, entonces no, nuestra atención no va a ir a lo que queremos aprender. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ver si yo no soy neurocientífica, pero sí desde ahí darme cuenta que es muy importante también el tema de la respiración. Y todos estos temas que se van tocando en neurociencia, la verdad, a mí me están abriendo un gran campo de posibilidades en el que voy aprendiendo todavía mucho más y como me anticipaba José, nos vamos como que armando ya todo lo que nosotros queremos, todo lo que queremos compartir con los demás, incluso trabajar primero en nosotros mismos para seguir mejorando. Y agradecida realmente una clase magistral, maestra, como siempre, quedamos encantadas, Gracias, Martita. Mary. Gracias de verdad por este tiempo, por este momento. Gracias a Narvin y gracias a todos por estar aquí. Que Dios los bendiga. Igualmente, Mary, gracias. Fíjense, precisamente lo que acabas de decir está relacionado con recordar, es reconstruir, no reproducir. Y esto lo dijo Eric Kandel, premio Nobel de Neurociencias. ¿Okay? Entonces, no solo es recordar, es reconstruir, no reproducir. Ay, ¿Okay? Y referente a lo que dijiste, Mary, con los hijos, nos enseñan a querer que seamos buenos, pero realmente no sabemos qué es una buena persona. Y ese es un tema muy amplio y muy bueno, porque nos enseñan a decir, eh, cállate, pórtate bien, haz esto. Y los niños no diferencian qué es ser una persona buena, porque todo está el no por delante. No hables, no platiques, porque si platicas de más, es esto, Entonces, nos condicionaron desde muy chiquitos a que una persona buena era estar callado, estar, eh, siéntate, no te muevas, esto, lo otro. Entonces, no, tampoco es por ahí. Yo fui totalmente inquieta y gracias a Dios, de verdad se los digo de corazón,
Le agradezco a mi papá que hasta me festejaba cada vez que me corría del colegio, porque no había hecho nada malo. Simple y sencillamente era muy, muy activa. Entonces, no es malo. El ser activo no es malo, pero nos los inculcaron como creencia. Ujú. También. De Y acuerdo, gracias a ti, Mel. totalmente. Y eso de ser muy activos, estar despiertos en el colegio, va de la mano también con las notas, ¿no? Creemos que Sí, sí. minimizamos a nuestros hijos con una nota y realmente ellos valen mucho más Ujú, que eso. ujú. Entonces, bueno, Valen muchísimo más que una nota, muchísimo más que una de nota, una nota. porque las calificaciones no te hacen la vida. Exacto. No van a reflejar. Bueno, entonces cerramos esta transmisión el día de hoy con... Narvin, Y disculpa que te interrumpa, como nada más, creo que nada más me he podido, desafortunadamente, creo que entrar 2 veces. No quedan las grabaciones que se puedan ver, sí, Sí, ¿sí? sí queda. solo que tengo que pedir ayuda para que poderles facilitar. Voy a ver estos días. No, Por ahí es que José este es también. de mis temas favoritos y desafortunadamente no he coincidido pues Claro, con los tiempos. Ya ves, ahorita entré al último, cuando estaba diciendo la última técnica y en realidad me interesa muchísimo porque pues, no va a ser ayuda para mí nomás, sino para con quienes trabajo, pues, ¿sí me explico? claro. Sí, ¿Sí? Ujú. No, y este tema de verdad es inmenso. 8 clases no es nada, Ujú. es inmenso, inmenso. sí, pero ahí nos vamos bien nutridas y ya estoy pensando en el siguiente que sea, ya nos vamos a todo el cuerpo para estudiar los órganos, porque hay una frase, ¿no? El corazón tiene memoria. Y Así yo creo es, que no solamente el corazón, sino todos Sí, los órganos que así es nosotros, el corazón. sí, Corazón, el todo el cuerpo cuerpo. tiene memoria. todo el El cuerpo. cuerpo tiene Entonces, memoria. por ahí que Ujú, vamos va a ser nuestro siguiente tema. Así que bueno, ujú. muchísimas gracias, Martita, a ti por Gracias. todo tu Gracias, aporte, Martita. Gracias, Narvin. Gracias a por tu ustedes, Gracias. gracias a tiempo todos. No, y gracias todos a tus todos, pues un aprendizajes. gusto, un placer. Bendiciones. Gracias, gracias.